El 14 de febrero de 1955, en Miami Beach, nació William Stanley Milligan. Su infancia quedó marcada por abusos físicos y psicológicos, principalmente a manos de su padrastro, un hombre cuya conducta trágica y alcohólica transformó el lugar en un terreno de terror. En ese entorno sembró en Billy un mecanismo de defensa inimaginable. Su mente se fragmentó. A finales de los años 70, había cumplido una condena por asalto con violencia. Puesto en libertad condicional, volvió a ser detenido en octubre de 1977 en Columbus, Ohio. Fue acusado de secuestro, robo con intimidación y 3 agresiones sexuales contra estudiantes de la Universidad Estatal de Ohio. Lo que siguió desbocó una saga legal sin precedentes. Durante el proceso, psiquiatras y psicólogos identificaron lo impensable. Billy Milligan albergaba al menos 10 personalidades, número que luego ascendió a 24. Se presentaron como entidades autónomas, muchas inconscientes de las otras, cada una con nombres, edades, acentos y competencias propias. Estaban Arthur, un inglés educado y erudito en medicina y ciencias; Ragen Vadaskovich, un yugoslavo agresivo responsable por los robos; Allen, un manipulador encantador; y Adalana, una joven tímida que cometió los ataques sexuales atribuidos a Billy. Junto a ellas habitaban identidades como Tommy, experto en tecnología, y los indeseables, conformados por personalidades con rasgos agresivos y caóticos. La defensa aplicó un argumento revolucionario. Esas personalidades habían cometido los delitos sin que Billy, su yo central, lo supiera. De ese modo, el juicio se transformó en una batalla por definir la identidad y la responsabilidad de Billy. El 4 de diciembre de 1978, el tribunal dictó un veredicto histórico. Milligan no era responsable por sus actos. Fue el primer caso en Estados Unidos donde se absolvió a una persona por razón de padecer un trastorno de identidad disociativo. En lugar de prisión, Milligan pasó cerca de 10 años internado en varias instituciones psiquiátricas de Ohio. Sus días transcurrieron entre evaluaciones, fusiones de personalidades y periodos de libertad vigilada. En julio de 1986, escapó del Hospital Central de Ohio utilizando documentos falsos bajo el nombre de Christopher Carr. Permaneció prófugo unos meses, durante los cuales vivió en Bellingham, Washington. Trabajó en un negocio local y estuvo vinculado a la desaparición de su compañero de piso, Michael Madden. Aunque nunca fue condenado por ese hecho, ciertos objetos de Madden aparecieron en su nuevo hogar y Milligan cobró sus prestaciones. Poco después fue capturado en Florida y devuelto a Ohio. En 1988, los médicos determinaron que las personalidades se habían reacomodado y que había recuperado una estabilidad compatible con la libertad. En agosto de 1991, recibió un alta definitiva del sistema judicial estadounidense. Durante los años 90 vivió en California, intentó producir cine y trabajó con personalidades del mundo del entretenimiento. Hubo incluso proyectos de adaptación. James Cameron redactó un guión en los 90. Leonardo DiCaprio fue relacionado con el papel de Billy y en 2021 se anunció que Tom Holland protagonizaría The Crowded Room, una serie basada en el caso. Adicionalmente, en 1981, el escritor Daniel Keyes publicó The Minds of Billy Milligan, que se tradujo a más de 14 idiomas y puso en debate los límites entre enfermedad mental y culpabilidad. En 2021, Netflix estrenó la docuserie Monsters Inside: The 24 Faces of Billy Milligan, que recopiló entrevistas, grabaciones psiquiátricas y testimonios familiares para retratar su vida, la defensa legal y su fuga. El 12 de diciembre de 2014, tras varios años alejado del escrutinio mediático, Billy Milligan falleció en Columbus, Ohio, víctima de un cáncer a los 59 años. Su deceso marcó el cierre de uno de los capítulos más perturbadores en la historia de la psicología forense. La vida de Billy Milligan desafía categorías, es una crónica de extremos, un collage de voces internas que retan la idea de un yo único. Su caso redefinió los límites de la locura, cuestionó los fundamentos del derecho penal y amplió el marco de lo posible en la conciencia humana. Suscríbete. YouTube cree que te gustaría este video y esta lista de reproducción.